es la reacción cinética o kinestésica que se ejecuta por instinto o reacción habitual. Persona que puede escribir mientras está hablando o pensando otra cosa. La escritura es realmente cerebral, somatopsíquica, educacional. Acuérdense lo que decía el maestro, el padre de la grafoscopía, don Félix de Balatierro, el maestro español. Decía, el consciente piensa y el subconsciente es el que escribe. ¿Quién escribe realmente? Es el subconsciente. ¿Por qué? Porque la escritura ya la tenemos automatizada. Ya la tenemos automatizada en nuestra pequeña computadora cerebral. Entonces, es un automatismo porque hay personas que tienen mucha habilidad de estar hablando y están firmando o escribiendo. Y dice, sí, síganme diciendo, está hablando y firme. Está en automático, está firmando, está hablando, está firmando, está hablando. O bien, está escribiendo y está hablando al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir? Que tiene mucha habilidad de reacción cinética. Esa persona tiene bien dominado su automatismo, sus constantes escriturales, su grupo de gestos gráficos. Entonces, ese es aquella persona que tiene tanta habilidad, puede estar platicando y puede estar firmando a la vez. ¿Por qué? Porque la escritura es realmente cerebral, es somatopsíquica educacional. Acuérdense, el maestro Félix de Balatierro, con toda propiedad y tino, decía, la escritura, en cuanto a la escritura, el consciente piensa, pero realmente el que escribe es el subconsciente. Otro término, contrario al anterior, la paragrafía. Paragrafía es la perturbación del sistema nervioso que hace escribir al paciente cosas diferentes a las ideas. Hay personas que escriben y escriben incompleto, le faltan letras, o quieren escribir una cosa y no escriben otra distinta a lo que piensan. Su sistema nervioso y cerebral está perturbado, hay una perturbación. Muy típico de los ancianitos, de la persona que entra en estado senil, las personas allá de los 70, 80 años, que al escribir, escriben en forma incompleta. Esto es lo contrario, la paragrafía es lo contrario al automatismo. Mientras que el automatismo tiene mucha habilidad y escribe y está firmando y está hablando, tiene bien dominada su cerebro y su estabilidad emocional. Aquí la paragrafía no. La persona que padece de la paragrafía está escribiendo, pero escribe incompleto, le faltan letras, escribe otra cosa distinta a lo que quiere escribir algo y pues escribe otra cosa diferente. Entonces está perturbada su mente. Esa es la paragrafía. La evolución de la escritura. Pues la evolución de la escritura, se dice que la escritura se inició en Mesopotamia. Allá en Mesopotamia, ahí es donde se inician los primeros escritos, ese primer indicio de escritura, el sistema pictográfico a través de dibujos, después de ideogramas, representación de fenómenos y por último los fonogramas, la expresión oral. Entonces, esta es la evolución que ha tenido la escritura. Y ya después se viene, ya con toda la formalidad, la grafología. Así inició todo primero. Los precursores de la grafología, allá en el año 1622, Camilo Baldo es uno de los principales precursores, pero también tenemos otro, Crepieux Jamín, el franciscano Juan Hipólito Michón,
franciscano Juan Hipólito Michón en 1830 descubrió el método y el sistema grafológico. Se dice que el precursor de la grafología es Juan Hipólito Michón. Allá lo inicia en 1830 y descubre ese método, ese sistema grafológico. Hay que recordar que la grafoscopía y la grafología son términos distintos. En un inicio empezó como grafología, pero realmente el término para poder saber si es auténtica o falsa una firma realmente es la grafoscopía, porque el otro término que se llama grafología es el que estudia la escritura, pero con el objetivo principal de saber la personalidad, las características de personalidad, de conducta psicológica y de sexualidad. Entonces, esa es la grafología. Mientras que el objetivo de nuestra materia de grafoscopía es para establecer la finalidad, si es auténtica o falsa una escritura. Y pues se habla que la grafoscopía en su periodo matemático, Percifor Fraser en 1899 es uno de los que le dieron el inicio, interpretando la grafoscopía o la escritura a través de un periodo matemático. Percifor Fraser en 1899. Después viene otro periodo, el grafonómico. Ese periodo grafonómico, ahí se hace una obra, un libro, es Manuel Soyanje Pellat. Manuel Soyanje Pellat nos habla de las leyes del grafismo y nos dice que también otro de los grandes precursores de la grafoscopía, uno de los fundadores, el maestro francés, el criminalista de todos los tiempos allá, Edmond Locard, el maestro Edmond Locard en 1959. Edmond Locard es uno de los grandes criminalistas que hemos tenido y que hizo muchas obras, y dentro de esos capítulos no dejó pasar por alto el estudio de las escrituras para saber y determinar si es auténtica o falsa una escritura o una firma, pero también abordó otros temas tan apasionantes como lo es la balística forense, Edmond Locard. También otro tema apasionante es la dactiloscopía, el estudio de las huellas dactilares. Tenemos mucho que agradecerle al maestro Edmond Locard, pero también no podemos olvidarnos de Manuel Soyanje Pellat, este maestro francés, también francés. Él diseñó las leyes del grafismo, es el precursor del periodo grafonómico, y diseñó las leyes o principios del grafismo, que se basa la escritura y las firmas. Hizo 7 leyes del grafismo, como lo hemos visto, y también un punto inicial en lo cual se basa la escritura. Otro tema muy importante, la firma. La firma en las disposiciones legales. Como hemos sabido, todos escribimos o estampamos nuestra firma en todas partes, en todos los países, en todas las comunidades. Que la firma es el distintivo de nuestra propia personalidad. Es el que mueve y autentifica las voluntades de todos nosotros. Entonces, toda persona, para poder dejar firme jurídicamente una propiedad, un bien, o un acto privado o público, pues para que tenga validez ese documental, le estampa su firma. Es la que le da el valor real a la documental.
Si está muy bien elaborado el documento y no contiene la firma, sencillamente ese documento no tiene valor. Va a tener valor al momento que le estampe la firma. Si tiene la firma, ese documento, ese pagaré, ese cheque, tiene valor y vale. Vale su contenido. Pero si está el redactado y no está la firma, sencillamente ese documento no sirve, no tiene valor. Pues bien, la firma en disposiciones legales. Y vamos a iniciar desde nuestra ley máxima, la que manda, la que ordena todo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nuestra Constitución, nos dice en su artículo 8 de la Constitución que todos los escritos de petición deben estar firmados. Si un escrito hace un escrito de una petición y no lo firma, no tiene valor. Entonces, todo escrito, dice la Constitución, todo escrito de petición debe estar firmado. Pero también nos dice que el acuerdo que le recaiga debe también estar firmado por quien lo conteste. Si hacemos una petición a una autoridad por escrito, pues los tenemos que firmar. Y la persona que vaya a acordar vaya a darle contestación a ese escrito de petición, pues también ese acuerdito debe estar firmado por quien lo vaya a contestar. Ahora bien, en el artículo 16 constitucional dice que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito. Debe estar firmado por la autoridad competente. Entonces, volvemos al mismo tema. Es escrito que nos ordena el artículo 16 constitucional, nos dice que debe estar firmado por la autoridad competente. El artículo 70 constitucional. Seguimos estando viendo todavía la Constitución. Y nos dice ese artículo 70 que toda resolución del Congreso tendrá carácter de ley o decreto. Las leyes o decretos se comunicarán al Ejecutivo firmados por el presidente de ambas cámaras y el secretario de cada una. Nos dice que deben de estar firmados. ¿Por quién? Por el presidente de ambas cámaras y el secretario de cada una. Firmados. Si no están firmados, pues no tiene valor. Ahora, el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 8, obliga que toda promoción que se presente ante las autoridades fiscales deberá estar firmado por el interesado. Si se hace una promoción ante una autoridad fiscal, para que tenga valor, pues debe estar firmado por el interesado. Eso nos dice el artículo 18 de ese Código Fiscal de la Federación. Ahora bien, el artículo 19 de la misma ley fiscal, pues regula la representación legal de personas físicas o morales ante autoridades fiscales, la que podrá ser mediante carta poder firmada por los testigos y ratificadas las firmas del otorgante y los testigos. Volvemos a lo mismo. Esa carta deberá estar firmada por 2 testigos y deberán estar ratificadas las firmas del otorgante y los testigos. Entonces, esa carta poder que nos refiere ese artículo 19 de la ley fiscal, pues nos dice que deben de estar firmados para que tengan valor auténtico. Ahora, la ley de amparo
en su artículo 116, nos dice que toda demanda de amparo deberá ser por escrito. Toda demanda de amparo deberá ser por escrito y que deberá estar firmada por el interesado, el que demanda. Entonces debe estar firmada. Si no está firmada, no se le da trámite. Entonces, la fuerza que le da a esa ley de amparo, a esa demanda de amparo, es la firma. Ahora, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. El artículo 8 prevé que contra las acciones derivadas de un título de crédito solo pueden oponerse las excepciones y defensas que dicho artículo señala. Y en su fracción tercera alude, se funde en el hecho de no haber sido demandado quien firmó el documento. Entonces, si se dice que ese documento pues está o no firmado, vuelve a decir, a referirse de la firma. ¿Firma de quién? De la persona interesada de ese documento. El artículo 76, fracción 7 de la letra de cambio, refiere a la letra de cambio, los requisitos formales de la letra de cambio. Dice la firma del girador o de la persona que suscriba a su ruego o a su nombre. La firma del girador debe estar asentada, debe estar plasmada la persona que suscriba ruego o su nombre. Entonces, volvemos a lo mismo, que la firma es la que autentifica esa letra de cambio. Artículo 76, fracción 7. Tenemos otro artículo, el 70, en su fracción 6, dice que como requisito indispensable, al referirse al pagaré, dice la firma del suscriptor o de la persona que firme a su ruego o en su nombre. Volvemos a lo mismo. Dice que es importantísimo que esté firmado por el suscriptor o por la persona que firme a su ruego o en su nombre. Si no contiene la firma, sencillamente ese documento no tiene valor. El artículo 175, fracción 6, refiere al cheque. El cheque debe contener la firma del librador. Pues como vemos, la firma se ha convertido en un requisito, y en un requisito tan importantísimo, pues que permite constatar la intención o voluntad de la persona respecto del documento que suscribe. Entonces, la firma se ha convertido en un requisito demasiado importante, muy importante, para que se le dé valor a ese documento, sea público o privado. Si no contiene la firma, sencillamente ese documento no tiene ningún valor. No sirve, no tiene valor ese documento. Los tratados, los convenios, los acuerdos, los trámites, las solicitudes, las resoluciones, requieren la firma de quien legalmente le corresponde hacerlo para que tenga validez jurídica. Si un tratado, un convenio, un acuerdo, un trámite, una resolución o una solicitud no está firmado, sencillamente no va a tener valor eso. Entonces, pues la firma es el elemento de escritura manuscrita, ya sean documentos privados o públicos. Es el elemento de mucha importancia, la firma. Pero hemos hablado de firmas, pero hay varios tipos de firmas. Firmas legibles, firmas ilegibles y firmas mixtas. Legibles, ilegibles y mixtas. Se presenta en escritura cursiva, script o de molde o mixta.
cursiva o de molde. Entonces, pues, en pocas palabras, la firma puede ser manuscrita, o sea, con letra pegada, o bien puede ser con script o de molde, o sea, con letras sueltas, la escritura moderna que tenemos actualmente, que escribimos con letra suelta, o puede ser mixta, combinada, cursiva o de molde. Las características grafoscópicas de las firmas. Todas firmas presentan estas características. ¿Cuáles? 1. Morfología. 2. Estructuración. 3. Cualidades generales. ¿Pero por qué morfología? Morfología porque contiene letras o rasgos o trazos. Entonces contiene una forma definida o una forma irregular o regular. Una firma tiene una forma. Puede ser bella o fea, alta, chueca, deformada. Tiene una forma. Esa es la morfología. Que todas las firmas tienen una morfología, es decir, una forma. La estructuración. La estructuración es la génesis gráfica, es el origen, es la estructura. Yo siempre lo quiero comparar con un edificio, una casa, la firma. Una casa tiene una forma cuadrada, redonda, alta, desparramada, chica, pequeña, tiene una forma. La estructuración, pues esa casa tiene que tener una estructura, los soportes, los muros, los postes, las esquinas, los barrotes, para que esté soportando las paredes y aguantando el techo. Esa es la estructura. Y eso es lo principal, lo que proviene para que pueda soportar todo, la estructura, que aquí se llama elementos estructurales. Viene a ser la génesis gráfica, el origen. Y por último tenemos las cualidades generales. Es la ejecución, son los idiotismos gráficos. Son las características peculiares, distintivas que cada uno de nosotros le plantamos a cada firma. Aquel ganchito, aquel punto o aquel no punto que le ponemos, no le ponemos puntos a las escrituras o a las letras I, que debe llevar acentos y no se los ponemos, que hacemos más inclinada o le hacemos un pequeño ganchito o un patín o un arpón muy definido, muy característico. Esas características que le damos a nuestra propia escritura se llaman idiotismos gráficos. Idiotismo gráfico proviene de ideos, de la voz griega ideos, es lo peculiar, lo distintivo o lo característico. Y aquí en ese edificio, casa que les mencioné, pues, ¿qué viene a ser? Los retoques, los embellecimientos, los acabados que le hacemos a esa casa o que tiene esa casa, ese edificio, la belleza o la ornamentación o aquellas características de adornos. Y son los idiotismos que nosotros damos a esa escritura. La falsificación pues va a ser más que nada una imitación o reproducción fraudulenta de una firma. No puede escapar a que el ser humano pueda intentar falsificar una firma que no es de él y es de otra persona. Puede falsificar o ha intentado falsificar. En todos los tiempos se ha dado este tipo de delito, la falsificación. Hemos hablado mucho también de rúbrica y la rúbrica pues tiene mucha importancia para poder también saber la personalidad de su ejecutante. La rúbrica es para saber la personalidad, la conducta de una persona. Y si queremos saber esa personalidad, pues entonces se convierte en grafología. Regularmente lo hacen los psicólogos, tienen esa especialidad en grafología. Estudiar las firmas o rúbricas para saber si es
sus características personales o personalísimas. Ahora, la rúbrica. En la Edad Media, los cortesanos antiguamente detrás de los escritos ponían las letras latinas. Scripsit, firmavit, recognovit. Scripsit, firmavit, recognovit. Que con el tiempo se fueron deformando esas palabras. Se hicieron ilegibles y da una figura caprichosa y se convirtió en un garabato y a eso se le llama rúbrica o se convirtió en rúbrica porque estaba deformado ese garabato y decían estampe su rúbrica y ponía su garabato. Ya otra persona escribía otro garabato distinto y otro diferente. Entonces, pues era la rúbrica que al final de cuentas le decían estampe su rúbrica que supuestamente iba a escribir scripsit, firmavit, recognovit y pues deformaron las palabras y ya pues se dijo escriba su rúbrica y lo hacían con letra roja, digo con tinta roja. Entonces, ¿qué quiere decir scripsit, firmavit, recognovit? Quiere decir reconocimiento de escritura de firma. Esas palabras eran lo que le daba la fuerza, la validez, el reconocimiento a la firma. Se escribían esas letras con tinta roja después del nombre. Entonces, pues rúbrica proviene del latín rubrum. Rúbrica proviene del latín rubrum, que significa rojo. Y pues puede ser media firma o también se puede decir antefirma. Sí, o sea, es una firma o una rúbrica simplificada o media firma o antefirma. Ahora, la firma proviene del latín firmare, que significa afirmar. Esa palabra firma, si vemos el latín, significa afirmar, o sea, firmare. Estoy afirmando o reafirmando que ese escrito o esta firma es mía. Yo la estampé. Es lo que quiere decir. Firmare o afirmar. Estoy afirmando que esta firma o este nombre es el mío y sí estoy de acuerdo en su autenticidad. Entonces, los tipos de firma, pues como ya habíamos mencionado, son legibles, son ilegibles o mixtas. Legible, pues cuando escribimos el nombre completo y lo podemos leer, nombre con apellidos, legible. Ilegible, cuando no se puede leer, que son rasgos. Una rúbrica es un garabato, es un garabato que ideó una persona y la estampa de esa forma y él nada más lo puede ser, no lo puede ser otro. Lo podrán falsificar o tratar de falsificar, pero cada firma o cada rúbrica presenta sus propias características muy propias. O puede ser mixtas, escritura y rasgos, combinada. No hay una regla fija, compañeros, no hay ninguna regla fija cómo deben de estar diseñadas las firmas. No hay ninguna regla fija, tampoco existe una ley o código o reglamento que diga cómo tenemos que hacer las firmas. Es a libre albedrío, es la forma de cómo podemos hacer las firmas o rúbricas de acuerdo a nuestra propia criterio, a nuestro libre albedrío. Si queremos hacerla el nombre escrito con letras pegadas o letras sueltas y los apellidos igual, no pasa nada. No existe una regla ni tampoco una autoridad que tenga que registrarse las firmas. No hay un banco, no existe un banco específico para registrar las firmas hasta ahorita. Pues se ha tomado como base esa credencial de lector
que contiene la firma y que contiene la huella dactilar y la fotografía, pero esa credencial fue diseñada para emitir el voto, para el sufragio, para emitir nuestro voto de elección. Y se ha tomado por costumbrismo que vamos a utilizar donde vean, donde está estampada nuestra firma. Pero ojo, mucho ojo. Si bien es cierto que sí estampamos esa firma, efectivamente sí, pero para efecto de una comprobación jurídica puede ser que sea utilizado como un documental auténtico para comprobación. Pero en la materia de grafoscopía no podemos aceptar, peritar, analizando o tomando de base las firmas que están estampadas en credenciales del lector. Si bien es cierto, es indubitable, pero para los efectos de estudio analítico, grafoscópico, no es posible. ¿Por qué? Porque esa firma que está estampada ahí en las credenciales del lector, no, para empezar, es una fórmica o una superficie plasticada, no es papel. Número 2, se estampó esa firma en una fórmica plasticada que la máquina de escáner la escaneó, la atrapó y la llevan y la depositan, fue manipulada y la reducen de tamaño, la hacen pequeñita y la acomodan dentro del recuadro. Ya fue manipulada. Entonces, no fue un bolígrafo, fue una puntilla, un instrumento inscriptor, una puntilla para poderla dejar grabada en la pantallita y la extrae, la absorbe el escáner y la planta en el recuadro. Entonces, no hay tinta, no fue tinta oleaginosa. No podemos saber la presión porque era plástico. Los calibres, los calibres de la escritura o de la firma fueron reducidos de tamaño y se perdió el calibre original. Fue manipulada. Por lo tanto, no podemos tomar en cuenta esa firma en su carácter de auténtica o indubitable porque fue manipulada esa firma. Entonces, grafoscópicamente nos tenemos que reservar a mencionar que únicamente la vamos a tomar la credencial del lector en su calidad del medio de identificación con que se identificó la persona sujeta al dictamen pericial. Entonces, no, lo más sano es reservarnos y solicitar que por medio de la autoridad, que se le requiera la presencia a la persona que vamos a analizar para que se le requiera por los conductos legales, acuda ante la autoridad fedataria, el juez, o el secretario de acuerdos o el magistrado, a que estampe diversas firmas. Yo regularmente pido 10 firmas, que estampe 10 firmas ante la fe y certificación de la autoridad en una hoja y pues que se enumeren recuadros o renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, las que sean necesarias, y a un lado del numerito que ponga su firma. Al lado del otro número que ponga su firma. Y así las tenemos enumeradas y así con toda la facilidad podemos hacer los estudios y vamos con bastante confianza. ¿Por qué? Porque ahí se le otorgó un papel donde la superficie donde va a estampar la firma, se le da un bolígrafo, va a estampar su firma. Es bien importante ver con qué mano estampa su firma, la derecha o la izquierda, y que la autoridad dé fe de que está estampando su firma en tantas ocasiones. Yo regularmente pido sean 10 para efecto de que sean sometidas a estudio en su calidad de firmas auténticas, autógrafas, indubitables. ¿Por qué indubitable? Porque es indudable. No hay duda. Es las firmas auténticas con toda la validez jurídica de que la estampó ante una autoridad y ante la presencia de nosotros si estamos presentes. Y ya que la otra firma
a la que se presume de falsa se le llama dubitable. La firma dubitable. Entonces, esta es la firma, la cuestionada, la que muchos autores la llaman firma, firma dubitable, dudosa, incriminada. Es una firma que está tildada de falsa, se presume de falsa, pero nosotros no vamos a utilizar ese término, vamos a preferir mejor llamarlo, como lo dicen todos los autores, dubitable, firma dubitable. Es la cuestionada o la incriminada que nos dicen algunos peritos anteriores. Yo prefiero llamarla mejor a la par con la otra, firma indubitable a la auténtica y firma dubitable a la presuntamente falsa. Pero ese término no lo vamos a manejar. Vamos a manejar dubitable, la dudosa, la dudable. Entonces, al hacer un dictamen pericial, vamos a hacer un comparativo entre escrituras indubitables y dubitables. Ahora, los métodos que utiliza la grafoscopía. La grafoscopía. Se puede decir que el método comparativo es prácticamente el único que se emplea en esta materia, puesto que lo que se va a realizar en el estudio técnico es comparar los elementos escriturales entre la firma o escrituras indubitables y las cuestionadas. No obstante, se citan los métodos generalmente enunciados. Entonces, el método de comparación formal. Pues el método de comparación formal deviene del principio de correspondencia de características. Ese principio de correspondencia de características se halla en la base de la investigación. Constituye el antecedente fundamental de todo cotejo para que sea útil y debe ser selectiva e interpretativa. Este método también puede explicarse de la siguiente manera. Consiste en realizar una observación minuciosa, firme y detallada de las firmas indubitables y de la cuestionada, en busca de sus particularidades gráficas. Una vez establecidas en las firmas de cotejo, se confrontarán si éstas se reproducen o no en la firma cuestionada. ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado vamos a poner la firma o las firmas indubitables y por el otro lado vamos a poner las firmas dubitables. Y vamos a ir comparando, confrontando característica con característica. La letra A con la letra A. Cómo está diseñada esta y cómo es la letra A en la otra dubitable. La letra E, la letra L, la letra T y así sucesivamente, o números. Entonces vamos a ir comparando y confrontando, hacer ese comparativo para saber si se encuentran sí o no, se reproducen en las firmas tanto indubitables como dubitables. Otro método que también utiliza la grafoscopía se llaman los métodos para grafometría. Los métodos grafométricos, es decir, la medición de los gramas. ¿Qué es un grama? Grama es la unidad en grafoscopía. Es un rasgo o es un trazo. La medición de gramas. Se miden los gramas sujeto a estudio. Se miden.
realizando con las medidas una gráfica en la cual se apreciará la ley del crecimiento. Si fueron estampados por la misma mano, deberán seguir esta ley. De lo contrario, se notará la variación si resulta una identidad exacta. Se estará ante una falsificación por calco. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que los gramas van a ser medidos con una reglilla grafométrica de milímetros y medios milímetros. Se mide la longitud de los palotes o de los trazos largos, o bien del cuerpo de altura o de anchura. Si se mide el largo, pues va a ser la ley del crecimiento. Y vamos a hacer la gráfica grafométrica para saber si efectivamente presentan las mismas características de medición de gramas. Si discorden, si son diferentes, con toda propiedad podemos decir que esa es una firma falsificada. Por el contrario, si encontramos que en esa firma, tanto indubitable y dubitable, presentan características exactamente iguales, pues esa firma, lo más seguro es que es una firma calcada, falsificación por calco, fue calcada. ¿Por qué? Porque nadie, nunca vamos a hacer las firmas exactamente igualitas, nunca. Van a tener variación en las alturas y en las anchuras y en la inclinación. Entonces, no podemos encontrar dos firmas exactamente igualitas. Y si las encontramos iguales, lo más seguro es que la firma dubitable proviene de una falsificación por calco. El otro método se llama método de paralelismo gramático de valores angulares. Así se llama este método. Método de paralelismo gramático de valores angulares. Este método, pues, se va a basar en el valor angular de los gramas o letras, que son sumamente sensibles a variaciones. Se miden los ángulos y se realizará una figura gráfica, haciendo la comparación pertinente, observando si tienen igual paralelismo, y se otorgará una tolerancia aproximada de 5 grados. Hay algunos autores que hablan de 8, otros de 10, pero bueno, todos hacemos una escritura y le damos una inclinación. Puede ser la inclinación a la izquierda o puede ser la inclinación a la derecha. Y pues podemos tener una inclinación relativa muy semejante o una inclinación variable. Entonces, le vamos a dar ciertas inclinaciones de acuerdo a nuestro puño, a nuestro peso y a la medida de nuestro puño y la abertura y cómo tomamos el bolígrafo, el elemento escritor y lo deslizamos en el papel. Entonces le vamos a dar a la escritura los palotes o los trazos largos cierta inclinación. Hay que tener presente que esos rasgos o trazos son mensurables, pueden variar un poco. Entonces, le vamos a aplicar la reglilla grafométrica del transportador primero le vamos a hacer ejes a los trazos largos, eje. Ya trazamos los ejes, ahora vamos a poner ahí sobre la firma el transportador para medir el grado de inclinación, a cuántos grados está inclinado esa letra y a cuánto está inclinado la otra letra, y así sucesivamente. Y vamos a ir anotando esos grados de inclinación de la firma indubitable. Ahora vamos a hacer lo propio de la misma forma con la firma dubitable. Ya tenemos los valores y vamos a transportar esos valores a una nomografía. ¿Qué es una nomografía? Una nomografía es una estadística grafométrica. Y para ello vamos a utilizar una hoja grafométrica. Esa hoja grafométrica la vamos a poner sus cuadrantes y vamos a plantar ahí las letras, sus ejes axiales, sus características
de sus grados de inclinación. Después vamos a puntear los puntos de cada letra de acuerdo al grado de inclinación que presente. Vamos a unir los puntos. Yo prefiero en la vida práctica, lo he hecho, uno los puntos y hago la gráfica de la indubitable utilizando un color, un bolígrafo color azul o negro. Ya la terminé y le pongo a esa gráfica firma indubitable. Ahora voy a trabajar y a comparar con la firma dubitable. Voy a puntear letra por letra de acuerdo a los grados de inclinación. Después voy a unir las líneas de la gráfica con un bolígrafo rojo. Es la presuntamente falsa, rojo. La 1, y ahí se va a reflejar tanto la indubitable como la dubitable. La rojo, la de color rojo, le voy a anotar firma dubitable. Si concuerdan con las mismas secuencias, se unen y llegan incluso a unirse, pues no hay duda, provienen de la misma mano, puño y letra de la misma persona, tanto la firma indubitable como la dubitable. Si por el contrario, esos rasgos o trazos presentan en gráficas totalmente diferentes, que no concuerdan, que no se tocan y muy distante de la firma dubitable, entonces estamos ante la presencia de que esa firma fue estampada por puño y letra por otra persona distinta. Es decir, no la estampó la persona que se menciona ahí como indubitable. Y tenemos otro tema que refiere el estudio grafométrico, la comparación formal morfografométrico, la forma. Las firmas indubitables. Pues vamos a tomar como base de apoyo las propias firmas que presentan trazos o rasgos con tendencias. Puede ser inclinada a la derecha, pues se llama destrogiro, o inclinada a la izquierda, se llama sinistrogiro, o bien pueden ser verticales, trazos verticales, se llama erguidos, o erguida, firma erguida, la que está recta, trazos rectos a 90 grados. Si todo el conjunto gráfico de las firmas presentan una figura grafométrica de morfología regular o irregular en un cajón de escritura, pues podemos decir es bajo o alto, o bien ancho o estrecho. Entonces, las firmas o las rúbricas van a presentar ciertas características morfografométricas. Lo que podemos hacer es puntear los puntos largos, los sobresalientes, los superiores y los inferiores, y después los unimos y ya sabemos el conjunto gráfico de escritura de esa firma. Y igualmente vamos a hacer lo propio, lo mismo, pero con la firma dubitable. Vamos a puntear los rebasantes o los puntos altos de los trazos, pero también de los inferiores. Y así vamos a unir punto a punto y vamos a saber la figura morfografométrica. Regularmente son de forma irregular, son amorfos porque no tienen una forma definida, o bien puede ser morfos con una morfología regular. Y aquí, por último, tenemos la aplicación del método estadístico grafométrico de la tabla de paralelismos gramáticos de valores angulares. Este método estadístico llamado tabla de paralelismo gramático de valores angulares, ya lo habíamos mencionado hace un momento,
consiste en determinar la inclinación del eje axial de las letras de las firmas, tanto indubitable y dubitable. Después, realizar la estadística grafométrica. El resultado, pues, podrá ser positivo cuando las gráficas presenten derroteros semejantes entre sí. Cuando concuerdan y se identifican, pues decimos que estamos ante una prueba con resultado positivo. En el sentido de que las firmas indubitable y dubitable provienen del mismo origen grafométrico de la mano, puño y letra de una misma persona. ¿Por qué? Porque presentan las mismas características grafométricas, las mismas inclinaciones. Cosa contraria, el resultado será negativo cuando las gráficas presenten derroteros con tendencia de inclinación diferentes, que no concuerdan. Entonces estaremos ante una prueba negativa en el sentido que las firmas indubitable y dubitable fueron estampadas de la mano, puño y letra por personas distintas. ¿Por qué? Por la razón que al reflejarse la estadística o la nomografía grafométrica, pues va a presentar gráficas, la indubitable por un lado y la otra dubitable totalmente diferente, que no concuerda, que no se identifica con la indubitable. La dubitable no se identifica con la dubitable. Es más, es diferente. No se tocan siquiera. Entonces, no hay duda. Aquí decimos, esa firma no la estampó tal persona. ¿Por qué? Porque son firmas totalmente distintas, diferentes, que no concuerdan. Ahora, en cuanto al estudio morfografométrico, a manera de ilustración, pues se puede manifestar al juez que en base a los análisis grafométricos y estudios comparativos realizados, si las firmas indubitables y la dubitable, si se encontraron correspondencia de identidad en sus elementos gráficos de escritura, así como también podemos mencionar que existen diferencias en sus inclinaciones gramaticales, en sus características grafométricas. Si encontramos mayor correspondencia, pues no hay duda, provienen de la misma mano, puño y letra. Si encontramos diferencias muy notables, muy visibles y demasiadas, pues estamos ante la presencia de un resultado negativo. Esa firma no fue estampada por esta persona. Y para fortalecer lo anterior, se puede elaborar una tabla comparativa conteniendo los grados de inclinación de las letras, de los valores seleccionados, y posteriormente se elabora una nomografía, que es traspasar esos valores angulares a una gráfica grafométrica. ¿Para qué? Para ilustrar, para explicar, para convencer al juzgador a través de la estadística grafométrica correspondiente. Estamos comprobándole a nuestra señoría si es o no es la concordancia, si existe concordancia o hay discordancia. Por lo tanto, señor juez, aquí le estoy mostrando los estudios que yo elaboré. Y me arrojan este resultado. Tan es así que aquí le compruebo con este resultado grafométrico. Hay que tener presente, compañeros, que la prueba pericial es ilustrativa, es comprobativa y no es determinante. Le estamos aportando, le estamos ilustrando al juez, le estamos dando luz, algo que él no conoce. Por eso se está apoyando de nosotros, porque nosotros sí conocemos la materia,
de grafoscopía, de grafometría, de documentoscopía. Él lo conoce, por eso se está apoyando con nosotros técnica y científicamente. Entonces, ¿quién le va a dar valor? Va a ser el juez. Nosotros no podemos decir está falsificada. No, mejor vamos a preferir decir, de acuerdo a los resultados, encontré que no presentan características de concordancia. Son discordantes, son diferentes y provienen, de acuerdo grafoscópicamente, provienen de mano, puño y letra de personas distintas, de acuerdo a las características que yo le encontré. Pero nunca hay que decir está falsificada. Esa es la postura que tenemos desde el punto de vista grafoscópico. Pues bien, compañeros, vamos a interrumpir, vamos a dejar, ya quedamos cumplimentados en los temas que debieron haberse dado el día domingo, que por causas climatológicas y debido a la falla de internet no se pudo cumplir. Pero en esta sesión estamos cumpliendo con esta grabación que en su momento oportuno el contador Ángel, el coordinador Ángel Ruiz, le hará llegar esta grabación para que la tomen en cuenta y recuerden que van a transcribir lo más importante de este tema, lo van a resumir a 1 o 2 hojas y es lo que van a subir a la plataforma como su tarea. Muchas gracias, compañeros, que la pase bien y espero hayan entendido. Vean, lean el tema y saquen el resumen y adelante. Que pasen buen día. Muchas gracias, compañeros. Ay, perdón. ¿Me falta bien? ¿Qué razón? Ya terminé la grabación. Vas a exportar y quede grabada.